Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de tips para empresarios hacia el precierre del ejercicio en materia de egresos fiscales y cómo multiplicar tus deducciones. Bienvenidos. Sí, buenos días a todos, buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante que desafortunadamente en el ámbito de las empresas, en el ámbito contable, en el ámbito fiscal, en el ámbito financiero, eh, no exploramos profundamente los que nos dedicamos a la materia. Y peor aún, no lo exploran nuestros empresarios. El asunto está en que vivimos en un país en el que la prevención no es materia de nuestra realidad. Simplemente acabamos de ver el asunto de la situación en Guerrero, en Acapulco, y resulta que, pues, a pesar de que teníamos elementos de prevención, ni el gobierno ni las empresas tomaron las precauciones para ello. Y a veces nosotros nos dedicamos en la parte fiscal a conocer, por ejemplo, la industria de la construcción, la industria de la prestación de servicios, y no vamos previendo las situaciones. No somos preventivos, somos reactivos. Y desafortunadamente en este país el reactivo tiene un costo muy alto. Incluso yo les quiero comentar, por ejemplo, en la parte reactiva, nuestros clientes, muchos de nuestros clientes, muchos de los nuevos clientes del despacho y de la firma y de la asociación, se acercan y nos comentan: oye, fíjate que crees que nos pusieron una multa en materia de seguridad social, en materia de impuesto sobre la renta, en materia de IVA, en incumplimiento de obligaciones fiscales, pagos provisionales, declaración del ejercicio. Y como la autoridad tiene bien claro que es una conducta natural de nuestra cultura, pues por eso tenemos tantas cartas de invitación, tenemos tantas auditorías profundas, tenemos tantas auditorías de gabinete, tenemos tantas auditorías directas a nuestras empresas, y por eso también la autoridad pues aprovecha y sabe perfectamente que no hay una cultura de la prevención. Y este esquema de la cultura de la prevención pues desafortunadamente impacta primero a nuestros empresarios, porque nuestros empresarios erogan cantidades superiores a los recursos. Ayer platicaba yo con una empresa y le comentaba yo que tenían una deuda fiscal que hemos estado eh, con ellos trabajando, y yo les decía, previnieron ese costo fiscal, ese crédito fiscal que ya tenemos en su presupuesto, y yo al revisarles la cuestión financiera, pues no habían previsto otra vez el costo financiero y el costo de este adeudo, aún y cuando ya habían presentado un presupuesto. Eh, ¿qué otra situación tenemos? Pues tenemos esta situación. Y el asunto, amigos, es que no preveemos nuestro cierre del ejercicio, porque sabemos que al final del cierre del ejercicio las empresas van a tener una utilidad o una pérdida, pero nuestra cultura no nos enseña a prevenir, ¿sí? Somos hasta el momento reactivos. Y también les hago estos comentarios porque ayer platicando precisamente con un contribuyente, que estamos llegando nuevos a esta empresa, todavía no llegamos a un acuerdo, pero yo les señalaba que la operación que yo observaba, al menos por encimita, pues carecía de muchos elementos de legalidad, y la respuesta de él fue muy sencilla, ¿no? No se preocupe, que bueno que ya nos ubica, nos dice que este es el problema, y en lugar de decir vamos a resolverlo, técnicamente nos dijo que se iban a preparar en caso de que llegase la revisión, en caso de que llegara el crédito, para en su momento corregirlo. Pero si no llegaba, pues no había que hacer nada. Entonces, esa es una desgracia en nuestro país, es una desgracia entre nuestra cultura contable. Yo como contador, es una desgracia. De nada nos sirven las clases de administración, de que tenemos que hacer acciones preventivas, de planeación, presupuestación, y todas estas áreas. La presupuestación también es un área de antes de presupuesto, es antes de el gasto, ¿no? Y
esta serie de pláticas que estamos llevando con ustedes de lo que llamamos un coloquio, tiene que ver con este esquema, ¿no? Yo ahorita les comento, hemos estado ya revisando las empresas para el cierre del ejercicio y en contabilidad van en marzo, ¿no? Entonces, ¿cómo están haciendo provisionales? ¿Cómo están haciendo balanzas? ¿Cómo están haciendo estados de resultados? ¿Cómo están calculando el grado de riesgo de la empresa? ¿Cómo están presupuestando sus ingresos y sus gastos? Entonces, este es un esquema. Pero fuera de todo ese esquema en el ámbito financiero, en el ámbito fiscal, va a llegar diciembre y entonces viene una conducta totalmente diferente. El contador despierta y más que despertar, dice, me estoy dando cuenta de que si yo le digo al jefe ahorita, porque así lo dice, que tenemos una utilidad fuertísima, pero además tenemos una serie de cuentas por cobrar fuertísima y tengo erogaciones y gastos que no he facturado, que no he pedido el CFDI, o que por políticas de la empresa no hemos generado el gasto, vamos a tener una utilidad brutal que se va a ver impactada para el siguiente ejercicio. Y entonces pues, vamos a tener un coeficiente de utilidad muy alta, vamos a tener tenemos adeudos con las empresas, pero le debo a muchas empresas, pero no genero una deducción. Entonces no hay equilibrio en ese mundo, ¿no? Entonces esa situación de preventiva es la que platicaremos. Y entonces, amigos, hoy vamos a platicar en ese contexto de algunas recomendaciones, tips, como le llaman mis compañeros del despacho, hacia ese precierre del ejercicio. Nos estamos preparando para cerrar el ejercicio y ya platicamos la semana anterior en materia de ingresos. Hoy vamos a platicar en materia de ingresos. Vamos a dar algunas recomendaciones o algunas sugerencias que vivimos todos los días nosotros, ¿sí? Y esa relación de que tengamos un buen manejo de los egresos, qué detalles tenemos que cumplir, qué elementos debemos de cumplir, nos van a ayudar a multiplicar nuestras deducciones. Pero para que esas deducciones se lleven a cabo, pues deben de cumplir ciertos requisitos. Y entonces ahí entramos en el mundo en el que me cambio de camiseta, dejo de ser contador y me convierto en abogado y digo, bueno, pues estas son las reglas que cumplir. La deducción debe cumplir ciertas reglas. Pero también el elemento fundamental de esta plática, amigos, es que la mayor parte de las invitaciones que hemos atendido en los últimos meses, la mayor parte de las auditorías profundas, la mayor parte de las auditorías de gabinete que ya nos llegan al juicio de nulidad, cuando tenemos que ir en la parte jurídica al juicio de nulidad, al recurso de revocación, al amparo, es que nuestros contadores no tienen al día la contabilidad. Por eso cuando tú llega y te hace una auditoría y te dice, aquí tengo esta deducción, pero no cumple los requisitos del 27 ni del 28 de código, no estaban en el reglamento tampoco, no estaban registradas esas operaciones en la contabilidad. Y la mayor parte de los problemas que tienen las empresas en materia de 69B, en materia de 69B bis, en materia de deducciones, es que hacen la operación, les piden la contabilidad, entregan la contabilidad y no van registradas esas operaciones. ¿Sí? Y ya déjenlo que estén pagadas las operaciones. Si son ingresos nominales, pues ese es un CFDI que ahí está suelto, que está a nombre mío, efectivamente. Pero el requisito fundamental es que las operaciones estén registradas en contabilidad. Dentro de este contexto, vamos a platicar hoy, afortunadamente, les digo, y luego como me dice una cliente me dice, oye, pues no me digas eso, al contrario de estar feliz, porque cada que nosotros cometemos errores, tú tienes trabajo. Pues no, yo creo que ese no es el objetivo es que todos tengamos como empresarios un buen resultado en nuestra parte administrativa, en nuestra parte empresarial, y que generemos una utilidad, porque yo creo que todos trabajamos, ya sea como empresarios o contadores, para lograr un bienestar, para lograr un resultado positivo. Entonces, amigos, vamos en este contexto, a lo mejor ceremonial hoy, vamos a avanzar. Hoy vamos a platicar de este tema. Adelante, por favor, Lucen.
Bueno, pues ya saben, nuestras pláticas se fundamentan en el artículo 197. No se trata de ningún esquema o implementación de un servicio esquema reportable, y tampoco se trata de interpretaciones de la ley en el artículo 89, ni en el 33, ni en el quinto de código, de esquemas que estén fuera de la norma. Estamos platicando con ustedes de todo lo que la norma nos permite. Y eso implica que para eso estamos los que nos dedicamos a esta tarea, a asesorar, a platicar, a darles recomendaciones. Y recuerden, amigos, pueden bajar nuestro material a través de nuestro chat, y también a través de la asociación manda un mensajito, inmediatamente se los enviamos. Y también, amigos, quiero decirles que la semana anterior se nos saturó ahí de los amigos que piden constancia de esta plática. Manden por el chat sus datos, manden sus datos por el WhatsApp, manden sus datos por correo, y con mucho gusto les devolvemos una constancia de que estuvieron por aquí. Hoy me van a acompañar dos excelentes colaboradoras del despacho y miembros del mismo, especialistas en el tema, que todos los días vemos empresas en esta naturaleza, la contadora Mitzi Sayuri Melo Flores y la contadora Paulina Morales González. Y hoy invitamos de forma especial a un buen amigo, que es una de las firmas más reconocidas aquí en la Ciudad de México, al contador Juan López, que también ustedes lo conocen, es miembro de la asociación y también miembro de nuestras organizaciones. Y vamos a tener dos sorpresas la próxima semana. Invité al contador Juan Carlos Barreiro. Él tiene la sede de la firma en Monterrey, en Nuevo León. Allá tenemos muchos clientes. Y a la contadora Eri Nodis, a Eri. La estamos invitando a Eri para que miembra también de los grupos, y que ella nos acompañe en reciclos, ¿no? La próxima semana tenemos cierre para todos los compañeros empresarios que dicen, a ver, oye, yo ¿cómo saco recursos para mí? Tengo dividendos, ganancias, utilidades, pero no me pagan mi empresa, ¿no? Y después vamos a platicar, ahí va a estar Juan Carlos Barreiro, y el 30 de noviembre en Reciclos hemos invitado a Eri para que nos acompañe, ¿no? Pues adelante, por favor. Entonces vamos a entrar en materia. Adelante, por favor. ¿Qué debemos hacer para el cierre contable y fiscal? Porque les comento, desafortunadamente llegamos y nos encontramos con esta situación. No hay contabilidad, no han pedido los FDIs, los pagos provisionales están mal hechos. Yo sé que nos gana la dinámica, tenemos mal hechos los FDIs, eran en PUE y no eran en PPD, no hice los complementos de pago, pero aparte de todo eso, ya les voy a platicar ya en especial a los que quieran participar, pues les vamos a platicar al final de la plática sobre, por ejemplo, algunas figuras, por ejemplo, que no usan para generar deducciones. Y les podemos platicar muchísimas y decirles cómo generar deducciones. Nadie sabe utilizar arrendamiento financiero, y les podemos decir, mira, pues puedes hacerlo de esta forma. Nadie sabe aportar a sus empresas aportaciones de capital, aportaciones para futuro aumento de capital, cómo hacer el retiro de esas aportaciones y me sirvieron como una deducción, cómo puedo tener mis inventarios al día, cómo puedo deducir mis inventarios, o los aporto como inventarios o los aporto como mercancía, deducción de vehículos, que son beneficios. Todos esos ahorros que la misma ley me da, no los aplicamos. Y como empresarios, no los conocemos, porque a lo mejor no hay un buen contacto o una buena comunicación con mi contador, porque mi contador lo sabe, o como contador por lo menos debería yo saberlo, para decirle a mi cliente, a mi jefe si trabajo en la empresa, o como asesor que se acerca y me dice, oye, ¿qué hago aquí? Tengo muchísima utilidad, ¿sí? O sabes que desafortunadamente una cuenta por cobrar que hicimos todo el trámite el año anterior, ahora me la están pagando y entonces se va a disparar mis ingresos. ¿Qué hago en este caso? O al revés, ¿no? Tengo una cuenta por cobrar, no me la pagan, ¿cómo la hago? ¿Deducible o acreditable? ¿Sí? Me quedo en el ámbito fiscal, me voy al ámbito mercantil, al ámbito contable.
Entonces, todos esos elementos, amigos, vamos a platicar. Y entonces, ¿qué debemos de hacer para este cierre? ¿Sí? Lo primero, amigos, si nos dedicamos a la producción, a la transformación, hay que ver nuestros inventarios, porque si no, no tenemos un elemento de deducción. ¿Sí? También, amigos, tenemos que empezar a ver nuestras conciliaciones contables fiscales. Desafortunadamente, si los digo con todo el dolor de gente que se dedica a esta materia, llego y les pido las conciliaciones contables a nuestros compañeros contadores y no las tienen hechas. Y luego, peor aún, cuando les pido, a ver, vamos a hacer la conciliación contable fiscal, a ver cómo hiciste la deducción, con qué amarraste los documentos, no lo saben, no lo tienen. Pero peor aún, el dueño de la empresa, el consejo de administración, y yo les digo, hay que tener dos cuidados. Uno es el consejo de administración de la empresa y otro va a ser el consejo empresarial, de desarrollo de proyectos, desarrollo de nuevos temas. Pero debe haber un consejo de administración, independientemente del consejo de administración, que nos reunimos los accionistas, nos reunimos los dueños de la empresa, platicamos qué está pasando, pero platiquen de los problemas que tiene la empresa, porque esas pláticas les van a generar utilidad, porque se van a dar cuenta de situaciones que no han realizado. ¿Sí? Ahí es donde el dueño invita al contador y a ver, platícanos, maestro, ¿cómo está esto? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hemos pagado esto? ¿Por qué no hemos tenido estas cuentas por cobrar? Porque normalmente nuestros CEOs, nuestros dueños de las empresas o los que contratamos para que dirijan las empresas, pues ellos andan generando negocio, ¿eh? Ellos andan generando nuevos proyectos, nuevas lecciones y dicen, es que traemos pérdida, es que no tenemos ingreso. Pues como si el Consejo de Administración nunca se ha reunido, ¿no? Y acuérdense que de acuerdo a disposiciones de ley, tenemos que hacer un acta de asamblea ordinaria en la que evaluamos los resultados de la empresa y cuando hacemos modificaciones a la empresa, tenemos que hacer actas de asambleas extraordinarias. Ese también es un tema que llegamos a revisar las empresas y no hay actas de asamblea ordinaria ni actas de asamblea extraordinaria. Y luego, peor aún, las disposiciones normativas ahora señalan que tenemos que presentar en la declaración del ejercicio 2 estados financieros que van acompañados a nuestra plática. Y van acompañados a nuestra declaración. ¿Y qué pasa? Pues que ahora ya empezaron a llegar las multas referentes a no haber presentado la contabilidad electrónica. Imagínense que ya están en puerta y por pláticas con amigos de los que les damos pláticas a la gente de la autoridad fiscal, pues nos dicen, pues es que en breve vamos a empezar a preguntarles por qué tienes diferencias en tu estado financiero y sobre todo en la parte de capital. Pero esa parte la tenemos olvidada, ¿sí? Amigos, también, para esta plática, ¿qué pasa con nuestros pasivos exigibles? ¿Qué pasa contra nuestras cuentas por cobrar? ¿Qué pasa con los préstamos a socios y accionistas? Ya los cerramos, ya los tenemos en la contabilidad, los tenemos documentados, tenemos los contratos, tenemos los pagarés, les estamos, el socio que me prestó, le estoy pagando intereses por ello, o al revés, yo le presté al socio, yo empresa le presté al socio y me está pagando intereses. Aguas. Muchas de las revisiones que tenemos para personas físicas, ¿sí? Tienen que ver con presuntiva de ingresos, ¿sí? Y tienen que ver con dividendos fictos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa le pagó mediante préstamos para ocultar que le estaba pagando un sueldo, un honorario, la autoridad llega y no está documentado, no hay un solo elemento que me defienda ante un dividendo ficto, y tenemos clientes de cantidades muy fuertes, muy grandes, que les puedo decir que de 50 a 60 millones de pesos de préstamos de la persona moral a la persona física, y la autoridad llega y te dice, a ver, que estos son dividendos fictos. Y nos la impacta en la persona moral y me la impacta en la persona física. Oye, pero pues corren suertes diferentes, discúlpame. Y el SAT la aplica como suertes diferentes. ¿Sí? Todas las reservas para cuentas incobrables, todos los inventarios de lento movimiento, llegamos y les preguntamos, oye amigo, a ver, tú aquí tienes una pérdida de mercancía, ¿levantaste un acta? No. Va a llegar el SAT y nos va a revisar inventarios. No, no pasa nada.
y llega el SAT, tenemos un cliente en el norte de la ciudad, hacia la salida hacia Querétaro, que se dedica a la fabricación de muebles. No documentaba la venta de los muebles, ni documentaba, pero sí documentaba la compra del material. Sí documentaba toda la compra de la madera, resistoles, tornillos, una serie de elementos. Pero no documentaba la venta del inmueble. Cuando se llevaba el resultado, pues tenía pérdida, ¿sí? Pues por lógica tenía pérdida, ¿no? Pero el SAT no le creyó nada y le hizo una presuntiva. Y acuérdense que la autoridad fiscal, en la materia fiscal, en la materia de cierre del ejercicio, en la materia de auditoría, goza de las facultades que le otorga el legislador para las presuntivas. Y hago un paréntesis para este tema de los egresos. Acuérdense que las figuras de ficción que tienen nuestras disposiciones normativas son figuras de ficción que la autoridad creó a través del legislador. Y a mí me pongo mucho la camiseta de abogado. Nosotros en la norma nos dice, la autoridad puede hacer presuntivas o estimativas, dice la autoridad. Es una figura de ficción, son normas del derecho que no son perfectas, pero sin embargo no dice específicamente qué significa esa presuntiva. La autoridad fiscal tiene la facultad por cláusulas habilitantes de generar presuntivas a través de diferencias que encuentra. Dice otra, yo estimo que aquí tuviste tanto gasto, porque además tú también me demuestras toda tu nómina, que tuviste un gasto y que tuviste un ingreso, un gasto por materia prima, y tuviste un gasto por nómina, porque también observo que tienes una nómina y se la pagaste a ciertas personas. Y aparte me la enseñas, ¿no? Aquí me enseñas la nómina, la prenómina, me enseñas todos tus elementos de que hiciste el gasto, pero no me enseñas tus ingresos. Y entonces yo, al separar ingresos contra egresos, yo estimo que tú tuviste, tus ingresos son mínimos con relación a tus gastos. Entonces la autoridad, en la figura estimativa, él puede generarte una estimativa de ingresos. ¿Y cómo la va a amarrar? Pues la va a amarrar con los elementos que nosotros solitos le decimos, tanto gasté, tanto ingresé. Nos gusta que aparezcan los egresos en la contabilidad, nos gusta que aparezcan los egresos en los estados de cuenta, pero no nos gusta que aparezcan los ingresos. Y eso tiene que ver con nuestra plática anterior. Entonces, amigos, tenemos ese gran problema, ¿sí? Entonces, yo creo que ya hemos ido dando como 6, 7 recomendaciones interesantes que pueden ser importantes para nuestros amigos. De eso se trata nuestra plática, de que empecemos a reflexionar en qué estamos bien y en qué estamos mal. Hace unos días también platicábamos y mi compañera y mis compañeras Sayuri, que también está hoy aquí, y Karen Campos, fuimos a ver una empresa y resulta que la empresa pues no tiene contabilidad, ¿no? Su contador va muy atrasado, va muy lento, no se dan cuenta de la problemática que tenemos, no se da cuenta que hace pagos provisionales mal elaborados porque los hace estimados, se va a estado de cuenta, dice ingresos contra egresos y calcula el impuesto, pero no va y baja los estados, no va y baja los CFDIs para que están pagados o no están pagados, a qué CFDIs corresponden. Y por lo lógico, cada mes tiene invitaciones del SAT para que le aclaremos esas diferencias. Sí, adelante, por favor. Y entonces, amigos, pues tenemos ese problema de depuración de saldos de proveedores, y luego tenemos aportaciones para futuros aumentos de capital. Recuérdense, amigos, que una aportación para capital no es acumulable para efectos de ingreso, pero siempre y cuando esté documentada. Hacen la aportación y dicen, mira, aquí vemos que hicimos una transferencia. Y el SAT te pregunta, ¿y esto qué es? No, pues es una aportación de capital. Deme su acta de asamblea, ¿no?
o deme su acta en la cual usted me demuestra que es una aportación de capital. Recuerden que hasta 6, 7, 8 años, todavía la autoridad llegaba y había empresas que tenían aportaciones depósitos en las empresas en efectivo. Y entonces llegaba la magia y decían, ¿qué es esto? Y el fiscalista les decía, no te preocupes, decimos que es aportación de capital. Y efectivamente tenían aportaciones de capital, pero eran en efectivo. Y le metían 5 millones a la empresa y 10 millones, y empresas grandotas le metían efectivo, ¿no? Y decían, es aportación de capital, por lo tanto, no es acumulable. Perfecto. Pero también la autoridad hace un buen rato, más de 10 años, también la autoridad nos dijo, ok, no está prohibido que aportes en efectivo a la empresa, pero repórtamelo en anual. Y luego resultaba que los accionistas no se acordaban de dónde había sido ese dinero. Oye, ¿de dónde vino ese recurso? No, pues es que nos pagaron, ¿te acuerdas de esto? Y resulta que también las cifras, amigos, peor aún el asesor decía, ¿cuánto fue? 10 millones de pesos. Perfecto. Entonces buscábamos la forma y le amarrábamos a la cifra. Pero había otras empresas que decían 10.921.15. Ingreso, era un pago. Entonces la otra, pues espérame que aquí es un pago. Y acuérdense que en disposiciones de ley, amigos, tenemos que las aportaciones y los depósitos en efectivo, ¿sí? Superiores a 600,000 pesos, tienen que estar documentados. Y eso también se nos va. ¿Y saben cuándo lo queremos resolver? El 31 de marzo queremos resolver esos problemas. Cuando tenemos suficiente tiempo para ir previendo qué vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, identifiquemos cada depósito, y aquí mis compañeros contadores, ustedes saben que yo trato de buscar un lenguaje que sea fácil para ambos, abogados, contadores y empresarios. Hagamos nuestro papelito de trabajo para ver de dónde salió ese depósito. O pregúntenle al dueño, porque luego el dueño vaya a hacer negocios y le dice, pues págame y deposítame en esta cuenta, y el contador se da cuenta que se va dando situación de que, oiga, señor, ¿y dónde salió este depósito? Ah, nos pagó fulano. Oye, ¿qué le dimos a cambio? Pues nada, pues tú nada más acumúlalo, pues ¿cómo lo va a acumular? Pues es en efectivo, rebasa los 600,000 pesos, no tenemos. ¿Qué CFDI le dio usted? ¿A quién hablan a tesorería, hablan a CFDI? Y CFDI dice, pues a mí no me informaron nada, ¿sí? Porque también en este país hay otro problema. A mí no me dijeron nada. ¿Sí? Hay un lavadero de manos aquí de Poncio Pilatos increíble, y el que termina pagando, y se los digo, es el empresario y los dueños de la empresa por faltas de control en materia financiera y en materia contable fiscal. Adelante, por favor. Pues, ¿qué vamos a hacer entonces? A ver, amigos, otro problema. Tengo una utilidad bien grandota, tengo una PTU bien grandota, ¿sí? Y luego en mayo no hay documentación para acreditarla. Y luego acuérdense que tenemos un problema los contadores. Las partidas no deducibles para las sociedades civiles, pues van a ser acumulables. Y aguas porque no alcanzamos a diferenciar lo que es una persona moral del régimen general, sí, sociedad anónima, con una persona moral en la forma de sociedad civil, ¿sí? Y entonces son diferentes. Es que las manejamos igual. No, discúlpame, no se manejan igual, ¿sí? Peor aún, ¿de qué estamos hablando? De todo lo que hable ahorita Sayur y lo que hable Paulina, debe de estar soportado documentalmente. Y nuestro sistema, y ahorita vamos a invitar a Juan, ahorita cuando ya estemos hablando con Paulina, no hay soporte jurídico de las operaciones. Y luego tenemos maquinaria, amigos, a los de servicios y a los de operación, a los de transformación, que tenemos una máquina, estamos erogando gasto y no la tenemos en contabilidad ni tenemos un documento que me apare. ¿Por qué estás usando esa máquina? ¿Por qué estás usando ese camión y estás haciendo gastos? No está en contabilidad. Y nos responden, es que no es mía. Oye, contador. Oye, abogado. Hay cuentas de orden, hay contratos de comodato, hay contratos de mutuo, hay contratos
Y entonces, por eso el mundo fiscal es un mundo en el cual tienen que estar juntas no solamente estas dos profesiones, la contable y la legal, sino que a mis amigos economistas que también trabajan estas materias, a mis amigos que son licenciados en administración de empresas, directores en administración de empresas, directores que estudiaron finanzas, es básico que conozcan elementos de carácter fiscal, porque la materia fiscal no se reduce al abogado contador. Es una, es una actividad multiacadémica, ¿sí? Y luego, amigos, ya tuvimos una revisión, el dueño de la empresa, los accionistas dijeron, ay, ya escuchamos a Raúl y nos dijo que estamos mal, que tenemos que... Hagan una auditoría. Viene el auditor, les manda las observaciones, se mete el compañero auditor, o el dictaminador hace las observaciones, ¿y qué creen? Pues ahí se quedaron en un cajón, porque no le dieron seguimiento a las observaciones, no adecuaron las observaciones. Y todo esto tiene que ver en el mundo de los egresos, que no solamente yo les voy a recordar cuáles son los egresos y cuáles son sus características, sino el fundamento, el esquema que rodea a un cierre del ejercicio, a un precierre del ejercicio, ¿sí? Y les comento. Y llega la auditoría del SAT y llega la auditoría del IMSS y no tenemos actas. Ya les comenté a través de asamblea, pagarés, el accionista ya se fue hace 5 años y no lo cambiamos, vamos a sacar la renovación de firma electrónica y nos dice el SAT, no te la puedo dar porque tu accionista está en un problema, nos debe al SAT tantos miles de pesos y nosotros sabíamos que debía y provisionalmente la empresa ya está en un problema. Lo van y lo buscan, tengo un caso así ahorita, van y lo buscan y el accionista les dice que no les va a firmar nada. Oye, pero nada más tienes una acción, pues no le voy a firmar. Y el accionista les está pidiendo las perlas de la Virgen por dejar de ser accionista, cuando ya los metió en un problema. Adelante, por favor. Entonces voy a ir adelante para que entra Sayuri, ¿no? Y voy a invitar aquí a Juan López antes de que entre Sayuri, y que Juan nos haga una reflexión aquí, compañía de Sayuri, de cómo ves esto, Juan, de cómo enfrentamos a nuestros amigos a la realidad del cierre del ejercicio, Juan. ¿Sí tenemos a Juan por ahí? Yes. Hola, Juan, pues bienvenido, Juan, y les comento, Juan es uno de los amigos que más destacados que conozco en esta materia. Y Juan, de las reflexiones que yo hago antes de que entre Sayuri, ¿tú qué le recomiendas a nuestros amigos ahorita que están cerrando? Todas las que les digo, oye, les falta todo esto y no estamos concentrados, Juan. ¿Qué les recomiendas a nuestros amigos cuando vas y los visitas y dices, ay, ¿por qué no están haciendo esto, no? Sí, Raúl, pues muy buenos días, a todos, y en especial quiero agradecerte la oportunidad que me diste para participar en este evento con todos ustedes, ¿sí? Tengo un tema aquí que quiero desarrollarles y precisamente reforzando tu pregunta y reforzando tus estimaciones que acabas de dar, yo creo que es importante y estamos a tiempo, amigos. Estamos a tiempo de no reflexionar, estamos a tiempo de cumplir o ponernos al corriente, ¿sí? Creo que tenemos el tiempo y los elementos necesarios para hacerlo. Estamos cerrando octubre, estamos trabajando octubre, tenemos noviembre y diciembre. Aquellas partes que tenemos atrasadas, los registros contables, las declaraciones provisionales, que están mal calculadas, que están mal pagadas, o que no hemos pagado, o que no hemos presentado, creo que estamos perfectamente en tiempo de hacerlo, ¿sí? Yo los invito a que se acerquen a nosotros. Yo soy el director general, como lo dijo el licenciado Dávila, de López Hernández, Contadores y Asesores, Sociedad Civil. Es un despacho contable que pongo a sus órdenes en mi teléfono 55 56 98 54 91
y o a mi correo, que es juan-lópez-díaz1@hotmail.com. Con todo gusto y con los alcances que el tiempo me ha proporcionado, me pongo yo a sus órdenes para regularizar este tipo de retrasos, este tipo de situaciones que tengan y que quieran ponerse al corriente, ¿sí? Con todo gusto podemos asesorarlos, para que hagan un cierre fiscal 2023 en perfecto estado, ¿sí? Efectivamente, el maestro Dávila tiene muchísima razón en lo que ha expuesto, ¿sí? Es evidente que debemos de conocer la necesidad del gasto, ¿sí? O sea, ¿tenemos necesidad del gasto? Sí, señor, sí tenemos necesidad del gasto, pero tenemos que hacerlo con requisitos, tenemos que hacerlo con cuidado, ¿sí? Son de las partes que yo quiero comentarles de la necesidad del gasto, el fundamento legal, el cuidado que debemos de tener de los mismos y cumplir con los requisitos fiscales de un gasto. El gasto para mí, licenciado Dávila y amigos, el gasto para mí es una inversión, ¿sí? Efectivamente es una inversión, pero hay que cuidarla, ¿sí? Dice la ley que el concepto de gasto, son decrementos de activos o incrementos de los pasivos, de las deudas, pero no podemos dejarlos ahí, de una empresa, durante el ejercicio que estamos trabajando, pero es con la intención, o sea, promovemos un gasto o hacemos una erogación precisamente con la intención de generar ingresos. Gastamos en compra de mercancías para generar ingresos vendiéndolas. Gastamos en activos fijos para tener ingresos. ¿Cómo? Bueno, pues teniéndole automóvil de traslado, teniendo escritorios, teniendo todo este tipo de activos, ¿sí? Precisamente para la generación de ingresos, y con un impacto desfavorable en la utilidad de la empresa, ¿sí? O sea, no es que no querramos utilidades, es que debemos tener un balance entre ingreso y gasto, pero un balance legal, ¿sí? Un balance legal precisamente para evitar, maestro Dávila y amigos que nos visitan, para evitar precisamente las auditorías de la autoridad fiscal, ¿sí? Debemos establecer ese balance para evitar las invitaciones que nos mandan, ¿sí? Todo este tipo de revisiones debemos evitarlas porque este sí va a ser un costo, ¿sí? Este sí nos va a generar un costo muy fuerte, multas, recargos, actualizaciones, nos van a generar gasto. Pero este sí no va a ser un gasto que nos va precisamente a generar ingresos. Pues hay que tener mucho cuidado en el tipo de gasto que estamos llevando a cabo. Exacto, Juan. Y precisamente Sayuri, la contadora Sayuri, nos va a platicar ahorita precisamente de que ese gasto, ese punto fino que tú nos das, tiene que ver con ciertas reglas que tú atinadamente señalas, ¿no? Y Sayuri, entonces, platícanos, Sayuri, acompañando a Juan, al maestro Juan, cuáles son esos puntos finos, qué debemos de conocer, cómo llega la autoridad, y la autoridad ya trae todo un bagaje. A veces piensan, Juan, que llega la autoridad y que el contador, el auditor viene con la espada desenvainada, ¿no? Yo, mi experiencia como auditor es que llegamos nosotros a ciegas al documento, pero traemos todo un bagaje atrás, ¿no, Sayuri? Exactamente, licenciado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad? Agradecemos su participación en esta plática. Y bueno, vamos a continuar con el tema de egresos rumbo al cierre del ejercicio 2023. Y bueno, no tenemos que olvidar que uno de los temas de presentación de información también tiene que ir apegado a nuestras normas de información financiera. ¿Por qué? Porque cuando llega la autoridad y nos pregunta o nos revisa contabilidad, se da cuenta de que sí, como comentaban, se tiene la contabilidad, pero no está bien valuada, no está bien estructurada, no está bien plasmada. ¿Por qué? Porque no está hecha conforme a las normas de información financiera.
Luego entonces, si no tenemos, no tenemos bien plasmada la información contable, no vamos a poder tener la información financiera, que bueno, como ya sabemos, se da a partir de la información contable que nosotros tenemos. Bueno, en primer lugar, vamos a tener elementos básicos que se deben reconocer en la contabilidad y en su registro contable, de acuerdo a las normas de información financiera. Y bueno, esto nos servirá, como les comentaba, para que las deducciones, en este caso que es nuestro tema principal del día de hoy, sean presentadas de forma adecuada y apegadas a la norma en nuestra contabilidad y por ende en los estados financieros que, como ya sabemos, pues van a formar parte de la presentación de la información anual. Además, nos van a ayudar a hacer un cierre del ejercicio y ver proyecciones tanto para este cierre como para futuros. Y bueno, para que la información contable, como ya les comentaba, y financiera de la empresa sea útil para la toma de decisiones, se debe reflejar de forma precisa y objetiva. Dicha información, esto va a ser sumamente primordial para nuestro cierre, por lo cual es recomendable tomar en cuenta los principales postulados básicos que nos muestra la NIF, que bueno, estos nos van a servir para guía al momento de registrar nuestra información para saber en qué momento y de qué manera vamos a reconocer las operaciones. Vamos a hablar de uno de estos postulados, porque ya sabemos que hay más, pero dentro de estos, bueno, vamos a presentar los tres principales. Uno de ellos es la sustancia económica y bueno, esta se refiere a que principalmente la forma en cómo nosotros presentamos las operaciones de la empresa va a resultar en un efecto económico que va a generar dentro de ella y además va a modificar su patrimonio. Es decir, la sustancia económica nos va a decir cuál es la esencia de nuestra empresa, su finalidad por la cual fue formada. Esto es muy importante porque en base a esto le vamos a dar identidad a nuestra empresa y bueno, vamos a registrar las operaciones de acuerdo a ella. Por ejemplo, no sé, en las deducciones, soy una empresa que presta servicios de consultoría legal. Es importante saber que la sustancia económica me indica que mis deducciones eran, por ejemplo, no sé, papelería, la renta de la oficina y no la renta de maquinaria pesada o de equipo industrial, etcétera, porque no sería acorde con mi actividad y por lo tanto mis operaciones no tendrían sustancia con mi actividad económica. Ello es súper importante identificar el giro, también identificar si nuestra empresa es del tipo lucrativa, no lucrativa. Nos ha tocado aquí empresas no lucrativas que se les venden un activo porque ya no lo usan, ¿no? O ya no lo utilizan o porque lo quieren vender. Y lo registran como una venta normal, como si esa fuera su actividad preponderante. E incluso hemos tenido situaciones en donde para vender ese activo las empresas dan de alta la actividad económica. Entonces, ahí no está yendo acorde a su sustancia y es por eso que es importante identificar o tener la sustancia económica en las operaciones para que al momento de que nos requieran la información nosotros podamos demostrar con nuestra información ya plasmada en contabilidad que bueno, que nuestra empresa está siguiendo la sustancia económica conforme a su giro. El negocio en marcha. También, bueno, la información por sí misma debe de reflejar que la entidad económica se presume de existencia permanente, es decir, que cuenta con diferentes factores, por ejemplo, la contabilidad, que ya tiene una contabilidad con valores pasados, en el caso de que no fuera una empresa de nueva creación, que ya tiene ejercicios pasados registrados en contabilidad, que bueno, tenemos, como les dije, contabilidad histórica, que tenemos créditos, que tenemos una cuenta bancaria, es decir, que tenemos un negocio funcionando, salvo que no sea el caso y recordemos que para estas empresas que ya no tienen una actividad, pues se debe de informar a la autoridad. Y bueno, la entidad económica. Es decir, que la empresa demuestra a través de sus operaciones y de sus registros que cuenta con recursos disponibles, estructura, operación, un centro de control independiente, es capaz de tomar decisiones y además cuenta con recursos financieros, humanos, materiales, etcétera. Lo anterior con la finalidad de cumplir con sus fines específicos para la que fue creada. Esto también es súper importante porque, bueno, ahorita que estamos hablando del cierre, al final la autoridad a través de la información que nosotros le vamos a brindar va a poder identificar estos tres primeros postulados sin necesidad a lo mejor de hacernos una invitación, etcétera,
Cuando la autoridad a veces no empieza a identificar estos datos, es cuando entonces nos empiezan a llegar invitaciones, etcétera. Exacto, Sayuri, exacto, y qué bueno. Y ahorita lo que tú comentas con lo que comentaba el contador Juan, pues atrás, amigos, de estos elementos, pues está el famoso concepto de razón de negocio. Jurídicamente no existe el concepto de razón de negocio. Sin embargo, la Suprema Corte, como el Tribunal Fiscal, han señalado en disposiciones, en sus criterios, en sus tesis, dice, cuando una empresa no cumpla, ¿sí?, con la razón de negocio. Y fíjense, y dice la otra, ¿y en dónde está el concepto de razón de negocio que hablaba Juan, ¿no? Y que hablas tú, Sayuri. ¿En dónde está el concepto, no, Juan? Dice la otra, bueno, pues es que la autoridad quiere que ejerzamos gastos, Juan, que correspondan a la operación de la empresa, ¿no, Juan? Y nos encontramos que tenemos sociedades civiles que son, para que le den pantalla a Juan, que tenemos, Sayuri, que son, no sé, Juan, si tuvimos un caso reciente de una sociedad civil, y peor aún, Juan, de compañeros abogados que estaban deduciendo brincolines, ¿no? O sea, estaban deduciendo ahí los 15 años de la niña, ¿no? Entonces, pues no era razón de negocio. Y este es el elemento fundamental, amigos, del cierre del ejercicio. Oye, sí, los demás elementos son de mi operación normal, ¿eh? Yo estoy obligado a qué, Juan, a deducir la nómina, a deducir los gastos de operación, a deducir maquinaria, a deducir gasolina, pero esos gastos adicionales que tenemos en las empresas que no cumplen los requisitos, Sayuri, que no cumplen los requisitos, Juan, pues son el elemento fundamental. Tenemos que pasar al siguiente nivel y no solamente quedarnos en el esquema de simple registrador. Yo le digo a mis muchachos contadores de diferentes orígenes en formación, tenemos niños del Politécnico, de La Salle, de la Ibero, de muchísimas universidades, tengo unos chiquillos del TEC y dicen, pues es que, a ver, muchachos, nosotros como contadores, la contabilidad es solamente una herramienta, ¿no? Tenemos que pensar en ese esquema, ¿no, Juan? ¿Qué le dices tú a los amigos? Pues para que digan, a ver, esta es la razón de negocio del tema, ¿no? No te metas, no solamente registres, porque luego tenemos contabilidad, ¿no, Sayuri? Que registran todo sin analizarlo, ¿no? Entonces tenemos que decir, a ver, espérate, esto no va aquí, ¿no? ¿Qué piensas, Juan, de esto? Sí, mira, amigos, es muy importante lo que nos acaba de narrar el maestro Dávila, ¿sí? Precisamente la ley, en su artículo 27, como fundamento legal, en su inciso 1, nos dice que los gastos o deducciones autorizadas, o lo que son las erogaciones, ¿sí?, deben de hacerse según nos indica la ley, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Dice que deben ser estrictamente indispensables, por aquello de los brincolines, deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad de la empresa. Si presto un servicio como sociedad civil, no tengo nada que hacer comprando brincolines, generando un gasto. Esto, perdón amigos, pero es o un descuido, no quiero llamarlo de otra manera, de su contador, que no los asesora adecuadamente diciéndoles, no, este gasto, como decimos por ahí, en el argot, me lo van a echar para abajo, ¿sí? Y al rato me va a dar una invitación diciéndome, oye, tu utilidad está mal. Me declaraste sobre 1 millón de pesos de ingresos, pero gastaste 300,000 pesos en brincolines. Entonces no es el impuesto que me pagaste. Y ahí estamos metidos en un problema con la autoridad fiscal. ¿De acuerdo? Otra de las razones importantes para el gasto, la erogación, es como lo venimos diciendo por ahí en pasadas temas, la materialidad del gasto, ¿sí? Imagínate que soy una sociedad civil y compro cada mes 10 toneladas de cemento.
dizque para hacer deducible mi compra. Pues no, amigos, no estoy engañando a nadie, me estoy engañando yo, ¿sí? De acuerdo a lo que les dije, debe ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad de la empresa. Hay que tener cuidado con los gastos, cuidado con las compras, como decía el maestro Dávila. Ajá. Ver primero la razón del negocio y luego la materialidad del gasto. Exacto, Juan, porque fíjate que, exacto, Juan, porque fíjate, aquí Sayuri que me acompaña y tú, que la mayor parte de las auditorías fiscales y nos detenían unos créditos fiscales enormes y luego se molestan nuestros empresarios que nos contratan para la defensa, en la parte de la defensa, ya no en la parte preventiva, olvídate de la parte preventiva, en la parte de la defensa, y dice, es que la autoridad me echó para atrás todo esto. Y ya ni digamos que te audite la Secretaría de Finanzas, ¿no? La de la Ciudad de México, porque para la Ciudad de México nada es deducible, ¿no? Nada es acreditable, no tiene fundamento, y efectivamente ellos aplican el reglamento más que la ley, ¿eh? Entonces ahí no salen con cuestiones, ¿no? Y luego aparte, ¿no? Ahora con eso de que tenemos cláusulas habilitantes a través de miscelánea, pues la autoridad se da el lujo de mover, ¿no? Oye, Sayuri, ¿qué le comentas a nuestros amigos que debemos de reflejar en nuestras contabilidades para que con lo que dice Juan, ¿no? Lo que dice Juan, sí es acreditable, sí es deducible, sí es gasto de la empresa, pero cuando llega la autoridad, a ver, échame tu estado financiero, ¿no? Y entonces la autoridad con la mano, igual que Juan, yo cuando he tenido que platicar con Juan en algunos asuntos, pues agarramos el estado financiero, Juan, y sin que nos digan, a ver, espérame, a ver qué hay aquí en patentes, ¿no? Y resulta que no hay documentos. ¿Qué les recomiendas a Yuri con estas palabras de Juan a nuestros amigos en el precierre del ejercicio? ¿Qué estamos revisando? ¿Qué tenemos que echarle un ojo? Gracias, licenciado. Sí, como comentaba también el contador Juan, igual no está mal hacer ese tipo de deducciones, pero como les dije, cuando va acorde a tu sustancia económica, no está mal que la empresa compre uniformes, ¿no? Y se justifica con el número de empleados, pero ya cuando compra, cantidades exorbitantes de ropa o de uniformes, entonces hay aguas, porque ya no puede ser parte de, a lo mejor ya no podemos considerarlo como deducción. Ya nos estaríamos yendo a otros terrenos. Y pues sí, como les comentamos, gracias a que tenemos o que se respeta estos postulados, nosotros vamos a poder plasmar de forma correcta la parte contable o nuestra información contable, y esto va a derivar a que nuestros estados financieros salgan también de forma correcta y consistente. Recordemos que ahorita con las declaraciones anuales, bueno, pues ya tenemos que presentar estados financieros, y no es casualidad que la autoridad cada vez nos esté pidiendo más estados financieros. ¿Por qué? Porque recordemos que estos estados financieros van a ser como una radiografía donde vamos a poder ver de una sola vista qué tenemos, en qué gastamos y, bueno, qué cuentas también tenemos infladas, ¿no? Que a veces son puntos rojos. Hay veces que en los estados financieros las cuentas por cobrar infladísimas, las cuentas por pagar. Entonces, ahí es donde podemos empezar a perder la razón del negocio. Entonces, hay que estar muy atentos. Pero si nosotros plasmamos correctamente, vamos a tener que los estados financieros, como les comentaba, van a salir de forma correcta. Y bueno, ¿qué ven o qué ve la autoridad o qué podemos ver nosotros en el cierre? Por ejemplo, en el estado de situación financiera. Este estado de situación financiera nos va a proporcionar una información detallada sobre los activos, pasivos y el patrimonio de una empresa. Es decir, nos va a mostrar lo que debe el negocio, lo que posee y lo que ha invertido. Y bueno, esto acompañado de las razones financieras o de una adecuada aplicación de razones financieras nos va a permitir específicamente conocer datos o métricas como, por ejemplo, la rentabilidad, la rotación de cuentas, etcétera. En el caso, a la siguiente, por favor. En el caso del estado de resultados, va a ser un informe que igual nos va a mostrar principalmente el resultado final del ejercicio. Es decir, nos va a mostrar los ingresos que la empresa obtuvo durante un periodo de tiempo, normalmente es de un año, pero el estado lo podemos sacar cuando nosotros lo necesitemos. También los costos y los gastos asociados, que aquí van a entrar las deducciones que hemos tenido.
Y bueno, que esa obtención de ingresos asimismo nos muestra las ganancias o las pérdidas netas de la compañía, es decir, en este tiempo cuánto ganó o cuánto perdió. Y bueno, la siguiente, por favor. También, bueno, en los rubros de los estados financieros vamos a tener diferentes rubros que van a ser importantes. Bueno, aquí como resumen, nosotros vamos a tener los cuentas por cobrar, los fondos fijos de caja. Todas estas partes o todos estos registros deben de estar bien sustentados, como ya los comentaba. Si nosotros tenemos un fondo fijo, ese fondo fijo debe estar controlado, debemos de ver que los gastos que se eroguen de ese fondo fijo de caja que nosotros tenemos, aunque sean en efectivo, estén bien sustentados y que esos gastos sean indispensables para la entidad. No, si no son indispensables para la entidad, también no podemos nosotros estar sacando dinero de este fondo fijo. Asimismo, con nuestras cuentas por cobrar, nosotros para demostrar que son cuentas por cobrar tenemos que tener materialidad como contratos, evidencia fotográfica, de que nosotros prestamos en algún momento el servicio o vendimos el producto o dimos el producto más bien y no se nos pagó y por eso se nos generó una cuenta por cobrar. Asimismo, bueno, la conciliación de estados de cuenta sabemos que es muy importante, porque ahí vamos a tener claramente un amarre entre la deducción y el egreso en el estado de cuenta. También es súper importante que mantengan siempre sus estados de cuenta originales en su poder, porque estos van a ser materia de comprobación en el caso de invitaciones y visitas por parte de la autoridad. Y bueno, ahorita ya vamos a pasar al punto medular. Para ello nos va a acompañar nuestra contadora Paulina Morales, que pues también tiene ya mucha experiencia con deducciones y nos va a hablar un poquito más a fondo de las deducciones y de los requisitos para ello. Igualmente en nuestro material pueden encontrar los temas que ahorita les acabamos de hablar un poquito más detallados. Muchas gracias, Paulina. Bienvenida. Muchas gracias, Paulina, Sayuri. gracias, Sayuri, y nos quedamos aquí. Y fíjate, Sayuri, qué interesante. Voy a hacer una pequeña reflexión. A ver, amigos, cuando vamos a los juicios de nulidad y cuando vamos a la situación de que la autoridad me dice estrictamente indispensable, nosotros nos vamos en algunos casos al amparo porque no existe el concepto de estrictamente indispensable. Jurídicamente no existe. ¿Y qué tenemos ahora los abogados? Me pongo camisa de abogado. Nos vamos al amparo por inseguridad jurídica, ¿no? Porque a mí no me dices qué es ese concepto. Pero la autoridad no necesita cuando lo plasma jurídicamente, pero cuando lo plasma contablemente, como es el corazón de lo que decía Sayuri Juan, es en el sentido de que estrictamente indispensable se relaciona con un elemento de la constancia de situación fiscal que tiene que decir cuál es la actividad económica que desarrollo, cuál es el objeto social que desarrollo, pero como la autoridad no determina esos elementos en la liquidación, pues nosotros nos vamos a la defensa jurídica, ¿no? Y como dices, bien, Sayuri, ahora ya vimos el contexto en el que nos encontramos, amigos, y ahora, Pau, ¿cuáles son esas deducciones específicamente importantes que simplemente les damos como una radiografía para que los contadores ahorita que van a tener un fin de semana largo puedan leer otra vez el documento que dice Sayuri, que les está obsequiando Sayuri aquí, vean ustedes qué me falta hacer, ¿no? Y yo como empresario preguntarle a mi contador, oye, ¿tienes todos estos elementos? Y como dice Juan, llega y los audita Juan y no hay nada, ¿no? No hay gasto que no corresponde a la actividad del negocio. Técnicamente, nosotros hemos discutido en foros, en el Centro Mexicano de lo Penal Tributario de la que somos parte, nosotros discutimos, no es lo mismo estrictamente indispensable que necesario para la generación de utilidad, como decía Juan, ¿no? Porque nuestro objetivo es generar una utilidad. Pero si yo compro activos que no tienen nada que ver, o tengo deducciones que no tienen nada que ver, pues no tienen ninguna validez. Entonces, deben de ser más que estrictamente indispensables, necesarios para la obtención del fin del negocio. ¿Sí? Pues muy bien, Sayuri, gracias. Aquí te quedas con nosotros. Y Paulina, platícanos a nuestros amigos de esas deducciones, ¿no? Y cuáles son los que te digo, sí son deducciones estructurales y no estructurales, que es el tema jurídico de todos los días, ¿no?
Así es, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Buenos días y también a la comunidad. Pues bien, como sabemos, el tema de las deducciones es un tema muy amplio, muy complejo. O sea, realmente no solo se trata de hablar del 25, del 27 y el 28 de la ley del ISR, sino que hay que saber qué nos dicen las tesis, como bien lo mencionaba anteriormente, las jurisprudencias, las resoluciones. Y bueno, también tocó el tema muy importante de las cláusulas habilitantes, que bueno, la diferencia está más que nada en saber que son regulatorias, más no legislativas, que son las que otorga el Congreso de la Unión en su artículo 73. Es por eso que, derivado de que es un tema muy complejo, muy largo, pues el propósito de esta plática más que nada es darles recomendaciones o tips, puntos relevantes que les van a permitir a los empresarios llevar a cabo sus deducciones de la manera más óptima posible. Y como bien lo han estado comentando a lo largo de esta plática, primero que nada es necesario tener una contabilidad debidamente registrada. Como bien lo dijo Sayuri, que vaya de acuerdo a las normas de información financiera con los postulados básicos, sustancia económica, que quiere decir que debe prevalecer la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica. Bien, la entidad económica, el negocio en marcha, la devengación contable, que una vez que se reconocen contablemente es cuando ocurren y otros más. Es decir, tener una contabilidad sana nos va a ayudar a la realización de la declaración anual. Es decir, si nosotros tenemos una buena contabilidad, la declaración se puede llenar sola. Ahora bien, ya entrando en materia de deducciones, es primero muy importante recordar a qué se le llama un ingreso, el cual es un aumento positivo al patrimonio. Y una vez recordando esto y ya teniendo claro que es un ingreso, debemos saber ahora sí qué son las deducciones, el cual es un beneficio que tiene el contribuyente que le ayudará a disminuir la carga tributaria que le generó tener el ingreso ya mencionado. Ahora bien, dentro de estas deducciones existen las estructurales y las no estructurales. Las estructurales podemos definirlas como aquellas que deben cumplir con el requisito de ser estrictamente indispensables para la obtención del ingreso, como bien lo dijo ya, licenciado. Mientras que las deducciones no estructurales van a ser aquellas erogaciones que al no ser realizada, ojo, erogaciones que al no ser realizadas van a afectar a la generación u obtención de mi ingreso. Por lo tanto, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El artículo 25 de la ley del ISR me va a dar un listado de dichas deducciones, de maneras estructurales y no estructurales. También debemos saber que las deducciones van también de manera general y particular, al igual, bueno, más que nada los requisitos. Los requisitos de las deducciones hay particulares, hay generales. Entonces vamos a ir tratando de mostrárselos de una manera clara para que no vayamos como profundamente y podamos tratar de abarcar los más comunes, los más relevantes para ustedes, amigos empresarios. Entonces, como ya mencionamos, es una larga lista. Entonces, considero que, por mi percepción, unas de las más importantes se consideran, por ejemplo, el costo de lo vendido, licenciado, las inversiones, los créditos incobrables, las cuotas las cuotas patronales, perdón, porque es diferente las cuotas obrero que estas no. No es una deducción autorizada para nosotros como patrones, únicamente las patronales y el ajuste anual por inflación, que ojo, puede ser acumulable o deducible, y es ahí donde entra deducible, entra en este punto, en el 25. Entonces, muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, una de las deducciones muy importantes que podemos encontrar son las de las famosas devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas, bien, las famosas notas de crédito. En nuestra experiencia podemos decirles como tip que únicamente consideren aquí que las notas de crédito van a ser deducibles al final del ejercicio. Se tienen que aplicar en la declaración anual. Porque hemos visto, y no me va a dejar mentir, licenciado, que hay empresas que, y no solamente en nuestra experiencia, me atrevo a decir que muchos de los contadores han visto que las notas de crédito las aplican como resta de sus ingresos dentro del mes, dentro del periodo.
y pues es una mala práctica. O que algunas veces las devoluciones, descuentos o bonificaciones, las notas de crédito, las utilizan para cancelar el CFDI de ingreso. Pero entonces debemos de saber que pues aquí está la diferencia entre la nota de crédito es un CFDI de ingreso y el CFDI de ingreso que nosotros vamos a emitir o nos van a emitir, no va a ser cancelable la nota de crédito o bien el CFDI de ingreso con la nota de crédito, ya que hasta el final del ejercicio vamos a poder hacerla deducible, vamos a poder aplicarla. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tema muy importante, recuérdenlo bien para que no se les vaya a pasar al momento de presentar su declaración anual, porque pues es aquí donde vienen precisamente las invitaciones que la autoridad nos hace llegar, donde nos dice, estoy detectando que me estás declarando menos ingresos de los que realmente tienes. La siguiente página, por favor. Muchas gracias. Bueno, como tal, esto ya es un ejemplo de las deducciones, de las devoluciones o bonificaciones sobre ventas. Vamos a pasar, por favor, al tema de costo de lo vendido, que como ya mencionaba, es un tema bastante importante. Siento que es de los más interesantes para algunos de los empresarios, de los contadores. Por favor, Dulce, si me ayudas a pasar a costo de lo vendido. Gracias, muy bien. Y pues más que nada hay que primero tener identificado aquí, muchas veces no sabemos o hay personas que no tienen identificado cuál es la diferencia entre el costo y el gasto. Y es bien importante, es el pan de cada día. Como contadores tenemos que saberlo, es obligatorio saberlo, que el costo, más que otra cosa, va a ser la erogación necesaria para la obtención de un ingreso o una venta. Y el gasto van a ser las erogaciones necesarias para nuestro negocio en marcha. Y entonces, ¿qué vamos a llamarle a costo de lo vendido? El costo de lo vendido va a ser cuando se haya efectuado la venta de alguna mercancía. Hay que saber diferenciar el inventario o la mercancía que entra a nuestro inventario de cuando ya se hace costo de lo vendido. Porque muchas veces tenemos la mala práctica de todo lo que entra de mercancía, cargarlo en la contabilidad directamente al costo de lo vendido. Pero realmente no es así. Si aún no has realizado la venta y basándonos en la NIF C4 de inventarios, materia prima, mano de obra y cargos indirectos, nos puede decir, primero tú tienes que generar tu inventario, tiene que irse tu mercancía ahí. Y después, cuando tú generes la venta, es el momento en el que se considera deducible, porque ya es costo de lo vendido. Entonces, aquí es un tema bastante importante. Vamos a darle la invitación al ingeniero Raúl, que nos pueda compartir desde su experiencia cómo puede explicarnos de qué va el costo de lo vendido. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias. Y sí, súper importante, Paulina, lo que es de Raúl. Fíjate cuántas empresas hemos llegado y aplicaron las notas de crédito, ¿no? Y luego, pues, por eso llegan las invitaciones y luego el contador se enoja, ¿no? Ay, no, maestro, pues si tú eres el maestro, ¿no? Y luego el otro tema, ¿no? El costo de lo vendido, ¿no? Pau, tenemos ese problema muy serio de que lo aplican de inmediato y la norma es muy clara, ¿no? Antes en el modelo anterior de hace como 15 años, pues deducíamos, acuérdense que había una época en la que compraban todos los empresarios vehículos y compraban maquinaria y compraban todo y compraban materias primas y todo. Pues dijo el SAT, no, espérate, sí lo vas a hacer, pero hasta que lo vendas, ¿no? Y bien, Raúl, entonces, ¿qué les puedes platicar a nuestros amigos, Raúl, sobre este tema que es tan importante como lo señala Paulina? Ok, buenos días, comunidad. Sí, para explicarlo de una manera sencilla, ¿qué es el costo de lo vendido? Bueno, dentro de los rubros de contabilidad contamos con lo que son las cuentas de inventario, que es donde viene toda la materia prima y el material que tú necesitas para fabricar o producir algún producto si tu empresa se dedica a la creación de algún bien. Puedes, como el ejemplo que dio el maestro David al principio sobre una mueblería, vamos a agarrar ese ejemplo. En su inventario ellos compran madera, compran resistol, compran clavos, compran cualquier otro producto para la fabricación de los muebles. Y eso se queda ahí fijo dentro del inventario. Pues para poder deducirlo dentro del costo de lo vendido es qué productos de su inventario que ya tengo ahí en cuenta se necesitó para fabricar los bienes
¿qué produjeron? La venta. Entonces, para producir el mueble que acabo de comentar aquí como ejemplo, pues se ocupó tal cantidad de madera, tal cantidad de insumos, y eso es el costo de lo vendido, lo que se utilizó para producir el bien y después producir el ingreso. Ese es el costo de lo vendido, lo que utilicé para transformarlo y poderlo vender. Esa es la forma más sencilla en la que se la podemos explicar, pero también lo podemos bajar si quieren para una constructora, y lo podemos bajar para cualquier empresa que se dedique a las fabricaciones de productos. Es el insumo que utilicé para producir el bien de manera muy sencilla. Adelante, por favor. Y no todo, ¿no, Raúl? No todo lo que compra, porque luego dicen, pues compra. Y fíjense dónde está el error más grande que hemos encontrado, ¿no, Pau? Fíjense que de los asuntos que hemos tenido que atender penalmente, y fíjense, uso la palabra penalmente, por 69B, es que el prestador de servicios 69B les dio un CFDI que ampara compra de materia prima, ¿sí? Y entonces vamos al inventario, ¿no, Raúl? Y resulta que el SAT dice, pues yo aquí no veo la materia prima, ¿no? ¿Ok? Entonces dice, a ver, ¿de qué marca son? Pues no tenemos ni el producto para verlo, ¿no? Porque ellos hacen también la compulsa para ver, pero como no pueden enseñarles el producto que compraron y que registraron en contabilidad, ¿qué creen, amigos? Dice la autoridad, obstrucción de las facultades de comprobación. Y entonces, pues le van cuadrando el asunto penal a la autoridad, porque el contribuyente solito le teje a la autoridad el escenario, ¿no? Obstrucción de las facultades de comprobación, ocultamiento de información, ocultamiento de datos. La autoridad ya sabe que esa empresa no tenía la materia prima que le vendió Raúl a nuestro cliente o a nuestro amigo, al contribuyente, y por lo tanto no está en contabilidad, ¿no? Y peor aún, van al registro contable y no hay nada, Paulina. Y luego, peor, no hay inventarios, Raúl. Y luego, pues no hay material. Y luego van y buscan a la empresa que les vendió la maquinaria, y la maquinaria o les vendió la herramienta o les vendió la materia prima, y está en un cuartito de 2x2 en el que no pudo haber, aunque fuese un inventario que estaba en otro domicilio, tener la capacidad de tener ahí, como decía Juan hace rato, 150 toneladas de cemento, cuando la empresa no tenía dada de alta esa actividad. Aguas en costo de lo vendido. La mayor parte de la determinación de créditos fiscales por parte de la autoridad está aquí, ¿sí? Porque, no sé, Paulina, quiero hacer una reflexión, nadie tiene inventarios en este país, ¿no? Bueno, la mayoría de las empresas no, pero bueno, incluso aquí en la Asociación de Empresarios trabajamos, bueno, de las empresas que trabajamos, hay una en especial que sí maneja excelente esa parte de inventario, y tienen, incluso en la parte del costo de lo vendido, lo tienen sustentados con órdenes de pedido. Entonces, sí se puede, simplemente para no dar nombres de esta empresa, pero esta empresa invirtió mucho en lo que fueron sus RP, sus sistemas de manejo de inventarios. Se puede tener en orden, pero sí se necesitan especialistas. Esta empresa contrató especialistas para manejar y tener en orden toda esta parte. Tanto es así que esta empresa sabe cuántas piezas, cuántos insumos se ocuparon, cuánta merma tienen, y por lo tanto, cuando ellos tuvieron en algún momento alguna facultad de comprobación, pudieron demostrarlo de manera sencilla. Entonces, si tienes un inventario, una cosa, pues es tenerlo en el domicilio, porque lo puedes tener señalado en contabilidad. Tengo un inventario, y en el inventario, ¿en qué domicilio lo tengo? Y dos, para pasar al costo de lo vendido o la obra en proceso, tenemos las órdenes de pedido para ver qué se ocupó para fabricar tal producto. Todo esto, para poderlo defender o tenerlo de manera correcta, se basa en control interno. Pero la mayoría de las empresas, la realidad es que no le invierten en esa parte, y es una de las partes más buscadas por la autoridad, porque sabe que la mayoría de la industria mexicana no le invierte en inventarios. Entonces, una recomendación es: hay que invertirle en esa parte. Si tu giro es fabricar o si es la construcción, tener muy claro cómo son las estimaciones para saber cómo va tu obra en proceso y poder tener esa parte de deducción correcta de costo de lo vendido. Si seguimos adelante, por favor. Aquí, bueno, aquí viene un ejemplo, pero para que lo sigan checando. Luego, en el artículo 39,
nos está hablando de la adquisición de materias primas, pero también nos dice que no todo esto se cierra solamente en la fabricación de productos. El otro día tuvimos una práctica que decían, oye, yo presto un servicio, ¿tengo costo de lo vendido? Depende del servicio que estés prestando. A lo mejor tu servicio consiste en fabricar algo para prestar el servicio, no sé, te dedicas al marketing y tú vendiste solo la campaña, pero para realizar la campaña a lo mejor de marketing tuviste que crear algunos stands y ahí sí tuviste la fabricación de algún producto y a lo mejor sí tienes inventario, a lo mejor de palos de plástico, de microfibra, de lona, y entonces ahí también cuentas con costo de lo vendido y lo utilizaste para el servicio y también lo puedes deducir de esa manera. Entonces hay que fijarnos muy bien cuál es nuestro objeto social para no caer en esas premisas, porque también la autoridad de ahí se va a agarrar para echarte para atrás la inversión en lo que es inventario, y te va a decir inventario, costo de lo vendido, y a lo mejor no es por ahí, a lo mejor sí se podía considerar gastos de operación directa y se deducían en el momento. Entonces hay que mucho en esta parte. Adelante. Bueno, seguimos, aquí el 41 nos habla de los métodos de evaluación de inventario. Adelante, por favor. Hay que recordar que el que elija lo tiene que ocupar durante 5 años. Aquí les dejamos una tabla. Esta es interesante, ¿por qué? Porque, no, atrás, ahí está perfecto, no te muevas. En esta tabla está interesante porque pueden ver distintos tipos de métodos de evaluación de inventario. Sin embargo, las distintas leyes, así como las normas de información financiera, solo mencionan algunos. La NIF C4, en donde tiene palomita, menciona lo que es el costo de adquisición, costo estándar, costo detallista, costo promedio, PEPs identificados, pero el WEPS no lo menciona. Sin embargo, el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta menciona otros y el reglamento del Código Fiscal de la Federación contempla otros. ¿Qué es lo que pasa? En el momento de una auditoría, cuando tú quieres demostrar costo de lo vendido y para empezar a evaluar tus inventarios, te preguntan, ¿y cuál fue tu método de evaluación de inventarios? Y la autoridad es muy canija. Luego agarra y dices, no, pues que yo lo tengo como costo de adquisición. ¿Qué crees? Yo no lo contemplo. ¿Por qué? Porque no lo tengo ni en el artículo 41 ni en el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Pero la realidad es que sí se puede, porque al final, por norma, sí se puede. La forma es como el contador y el abogado lo vamos manejando para la explicación, para la cuestión de la auditoría. Sin embargo, como recomendación, el costo detallista, costo promedio, PEPs identificados es una buena alternativa para que lo tengamos contemplados en los 3 rubros, para los contadores, para el área legal, y no tengamos ningún problema a la hora de tener que luchar alguna de estas situaciones. Sin embargo, se puede hacer. Nada más les comento que por facilidad, las que tengan 3 palomitas son buena alternativa. Si su empresa se los permite, porque de acuerdo también al giro de su empresa, puede ser que a lo mejor tú necesites el costo detallista a fuerza o el costo promedio por tal situación. Adelante. Sí, gracias, Raúl. Y bueno, Pau, pues ahora vamos a ver el otro tema, ¿no? Los gastos netos. Y ahorita que tú ya ubiques gastos netos, vamos a invitar a Juan también para que nos hable de todos los, la parte de los gastos que no son acreditables, ¿no? Así es, licenciado, pues ya sería entrar un poquito más sobre los gastos netos, que pues son más que otra cosa que la deducción por las erogaciones que están vinculados con el desarrollo de nuestra actividad empresarial, giro u objeto social. Deberán ser todos los gastos necesarios que van a poder generar a través de ellos los ingresos. Esto es únicamente relacionado a los gastos netos. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Y como ya decía bien, el tema de las inversiones. El tema de las inversiones es de acuerdo a los porcientos máximos autorizados por la ley del ISR. Es decir, para efectos fiscales, para no confundir la parte para efectos financieros que tenemos en las NIF, donde nos da el valor de la vida útil. Vamos a tratar de dejar en el material la mecánica para poder aplicar los porcientos máximos y puedan revisarlo más tarde para no ser tan minuciosos en este tema, pero es de gran importancia poder diferenciar la parte de cuáles son los porcientos máximos en comparación con la vida útil, que es la que nos va a proporcionar las NIF. La siguiente, por favor. La siguiente, si podemos pasar a pérdidas por caso fortuito, por favor. Gracias, muy amable. Muy bien, primero que nada, las pérdidas por caso fortuito.
Estas van a ser aquellas afectaciones de pérdida que se puede dar por cualquier índole. Puede ser por robo del propio personal, puede ser arma armada, accidentes, incendios, inundaciones, sismos y entre otros. Entonces podemos decir que la pérdida va a ser igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufra. Es decir, la cantidad que se recupere se va a acumular en los términos del artículo 18 de esta ley. Por lo tal, podemos basarnos como su deducción va a ser con base en la legislación fiscal, va a permitir que se haga deducible dicha pérdida siempre y cuando se hayan tomado las acciones necesarias para efectuarla. Aquí también podemos hacer deducible la parte, por ejemplo, si tenemos una póliza de seguro o fianza que cubra los bienes afectados mediante el cual se recupera alguna cantidad, pero si se recupera alguna cantidad, también debe acumularse como un ingreso. Aquí en la parte de abajo podemos encontrar también los créditos incobrables, que muy por encima podemos decir que los créditos incobrables van a ser deducibles cuando se consuma el plazo de su prescripción que señalan las leyes o cuando se les dé notoria imposibilidad de cobro. La siguiente, por favor. De igual forma, aquí nada más dejamos un ejemplo de cómo se haría el cálculo. La siguiente, por favor. Sí, y ahorita Pau, todo el asunto de Acapulco, exacto, de todas las pérdidas por causa de fuerza mayor, ¿no? Exacto, por desastres naturales. Y por desastres naturales, pero también, amigos, nosotros hicimos algunas deducciones para nuestras empresas de clientes que tuvieron que ver con el COVID. Fueron de fuerza mayor. Claro. Y perdieron alimentos y alimentos y alimentos, ¿no? Claro. Sí, pues muy bien, Pau. Vamos, si quieres, si autorizas, vamos a invitar a Juan para que nos platique un tema que podría estar amarrado ahí, que tiene que ver con todas esas partidas no deducibles, y se vuelven no deducibles, Juan, ¿por qué? Porque a veces nuestro contador o nuestro abogado fiscalista no tuvo la capacidad de ubicarlas en el contexto de las de fuerza mayor, ¿no? O sea, ahí le faltó experiencia, le faltó capacidad para ubicar la partida, ¿no, Juan? Ok. Sí, como lo dice sabiamente el maestro Dávila, yo tengo un tema que quiero comentarles rápidamente que le llamé cuidado con los gastos. ¿Sí? El artículo 20 nos marca las partidas no deducibles perfectamente bien enlistadas. Sin embargo, mi recomendación es la siguiente. Debemos de tener el cuidado de lo que es no deducible, o lo evitamos o lo ponemos en partidas no deducibles dentro de la contabilidad. Yo tengo la experiencia que hemos hecho revisiones en que los gastos de inversiones, que son automóviles, mobiliario, equipo de cómputo, mobiliario, equipo de oficina, etcétera, y los gastos de viaje, pues por ahí al contador se le olvidó checar los porcentajes de deducción, ¿sí? ¿Cuándo se aplican estos? Si es en la depreciación contable, si es en la depreciación fiscal, que es la deducible, a final de año, etcétera. Y mandan todo y lo hacen deducible. Me he encontrado con situaciones en donde, pues, compraron un mobiliario de equipo de oficina, les costó 20,000 y dicen, híjole, esta partida está buena para deducir gastos. Van los 20,000. Se fueron los viatiqueros a un gasto de viaje, y van aquí a Paseo La Reforma, que no reúne los 50 kilómetros o la franca 50 kilómetros que nos autoriza la ley, y meten gastos de alimentación por 3,000 pesos y meten un hospedaje ahí en el hotel de Nico, en Paseo La Reforma, etcétera, etcétera. Y todo eso nos los hemos encontrado en revisiones que hemos hecho, y lo peor, la autoridad nos los va a echar abajo. Hay que tener mucho cuidado en todo este tipo de gasto que es no deducible y que nos está perjudicando. Para los empresarios, hablar con su contador y tener el cuidado, recomendarle que tenga los cuidados, pues porque la utilidad le va subiendo con todo este tipo de gastos no deducibles,
¿sí? Que los está haciendo deducibles el contador. Lejos de que la autoridad llegue, los multe, les aplique todas las sanciones referentes a esto, y entonces el empresario es el que tiene que cargar con toda esa distracción o debilidad, o lo que, como se le llame, de su contador. Mucho cuidado en apegarnos a los porcentajes que nos marca la ley para cada una de las inversiones que les mencioné y que yo lo he vivido en revisiones con las empresas. La otra parte. Perdón, Juan, y ahí es falta de capacidad o de experiencia de nuestro contador, porque sí podemos hacer deducibles muchísimos viáticos y muchos hospedajes, pero no tienen la experiencia para ello, ¿no? Claro. Hay deducciones, yo las he visto, deducciones en gastos de viaje del empresario, donde la factura viene a nombre de la empresa. Y el empresario se fue a Cancún, ¿sí? A un viaje de placer, y se llevó a la esposa, a los 2 hijos, etcétera, y las facturas vienen, lo peor, vienen manifestados los hijos, el nombre de la señora, el nombre del empresario, en fin. Y el contador no tiene la habilidad, ¿sí? O la capacidad de distinguir qué es una cosa y qué es otra, qué es un viaje de placer, qué es un viaje de negocios, y los porcentajes que la ley le autoriza para este tipo de gastos. No, Juan, ¿y te acuerdas que la que vimos que decía hasta paseo en la ancha y los boletos de Xcaret y Exactamente. Ya les decimos a los amigos lo que hemos visto. La ley no autoriza viajes de placer, ¿sí? No autoriza viajes de placer. No, pero entonces, aquí está Liz conmigo y encontramos unos abogados, ¿no, Liz? ¿Te acuerdas? Todos sus cursos eran en Cancún, Juan. De autorización de actualización jurídica en Cancún y en Acapulco, era listo. Todos los abogados se iban a actualizar a Acapulco, ¿no? Y eran... ¡Qué casualidad! Doctores, doctores, Juan, ya ni me digas. Perdón, licenciado. Además, los gastos, pues la ley nos marca, ya lo dijeron tus colaboradores, ¿sí? Deben estar amparados con un comprobante fiscal, una factura. A veces meten gastos y los tienen en la contabilidad, que no tienen una factura, no están amparados. Y aparte de todo, pagan una factura de 10,000 pesos en efectivo. No es deducible. La ley nos marca que hasta 2,000 pesos, después de 2,000 pesos, y debe ser mediante transferencia, nominalmente hablando, a nombre del prestador del servicio, con cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, monedero electrónico o cualquier otro medio autorizado por el SAT. Y además que el gasto debe estar debidamente, como lo decían tus colaboradores, registrados en medios electrónicos, o sea, en la contabilidad de la empresa, y aplicados una sola vez. Hemos visto gastos en revisiones donde el contador, ¿sí? Se equivoca y ya los registró 4 veces. Eran 10,000 y ya son 40. Y se van como deducción. Ya ni te platicamos un caso que tuvimos ahorita en Tasco, ¿no, Alice? En Tasco Guerrero, que el contador le aplicó la deducción como a 8 empresas, ¿no? Con la misma deducción, ¿no? Sí. Bueno, ok, pues muchísimas gracias, Juan, y vamos a invitar a Paulina y a Sayuri que nos den algunas recomendaciones para cerrar este precierre del ejercicio, estar listos. Ya saben que de todos modos estamos para servirles, pueden llamar, vamos a regalar 3 diagnósticos para nuestros amigos que quieran que los apoyemos en esta parte del cierre del ejercicio, y dándonos algunos tips importantes ahí, y no nos esperemos a que llegue el 31 de diciembre para que ya no podamos movernos, y mucho menos el 30 de marzo para presentar la declaración, ¿no, Pau? ¿Qué les recomiendas, Pau, a nuestros amigos? Micrófono a Pau. Gracias. Sí, como tal, pues como recomendaciones, y bien como lo comentaban ustedes, pues hay que tener muchísimo cuidado con qué gastos o costos consideramos como deducciones, porque como tal aquí es donde ya podemos caer en problemas ya legales,
si podemos caer incluso en, por ejemplo, en el artículo 109 del código, que podemos caer en defraudaciones fiscales por hacer declaraciones con deducciones falsas, o podemos omitir en el caso de tener CFDIs con retenciones, no presentarlas, como ya hemos visto en muchas ocasiones, el omitir enterar las retenciones y caer precisamente en este delito por defraudación fiscal, o no sé, quizá caer ya en algo peor, como en un artículo 17H del Código Fiscal, o bien en un artículo H bis que nos deja sin efectos los sellos, o bien en un 69B también. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de saber identificar cuáles son nuestras deducciones autorizadas, porque bien podemos, a mi percepción, podemos encontrar aquellas deducciones que van a ser como tal las deducciones autorizadas que nos dice el artículo 25, algunas deducciones indebidas que también son las que por ahí nos inventamos, o las deducciones, por así decirlo, falsas, que a veces nos inventamos o llegasen a inventarse algunos en las declaraciones anuales para llegar al punto que se quiere amarrar. Entonces, hay que tener estricto cuidado en esta parte y no llegar a la deducción falsa o aquella que no cumple con los requisitos que nos va a mencionar precisamente el artículo 27 y nos van a decir en el artículo 28 de la ley del ISR cuáles no son deducciones autorizadas, para entonces no caer en aspectos ya legales. Como tal, como recomendación, es lo que les puedo decir. No sé, aquí, Sayuri, si tengas algún comentario, Raúl, que puedas recomendarle a nuestros empresarios que nos están viendo. Sí, igualmente, como ya mencionábamos anteriormente, ¿no, Pau? Tener debidamente documentadas todas nuestras deducciones, comprobar que de verdad sí es una deducción. Lo que tú dices es súper importante. Nos han llegado invitaciones porque metemos las deducciones y más, nos han tocado veces que los contribuyentes emiten facturas altísimas, ¿no? Y las emiten ya en diciembre o lo más grave en el mes, ya en el año, perdón, posterior. Entonces, esos FDIs que se emiten posteriormente y que claramente se ven como queriendo hacer deducciones de emergencia, y además que al momento de que nos llega la revisión no tenemos ni cómo comprobarla por los altos montos o porque incluso el CFDI se emitió de forma incorrecta. Incluso, bueno, sería destacable recomendarles que se fijen mucho en cómo emiten, en la forma de cómo emiten el CFDI, es decir, si lo emiten con pago PPD o PUE, porque ese ha sido también uno de los grandes errores, de los temas importantes en el cierre fiscal. Entonces, que tengan bien materializadas sus deducciones. Si nosotros tenemos bien materializadas las deducciones, no tiene por qué haber de la autoridad ningún tipo de cuestionamiento. Y si lo hay, podemos sustentarlo. Claro que sí, darle materialidad del negocio. Sí. Claro que sí. Sí, igualmente ahorita las instituciones bancarias, recordemos que con nuestras instituciones fiscales también están así, van de la mano. Sí. Entonces nosotros ya no podemos engañar a la autoridad, ya no le podemos decir, no lo gasté, o ¿cómo se llama? Lo puse como deducción, pero al momento de revisar el estado de cuenta no lo tengo ni siquiera registrado, ¿no? Entonces Exacto. Ya no podemos engañar tan fácil a la autoridad. Y bueno, como dice nuestro amigo José, ¿no? Ahí, perdón, Paulina. Sí, adelante. Efectivamente, José. Mientras se materialice el curso, mediante tengamos lo que tú dices perfectamente, lo que señalamos, ¿no? Estrictamente indispensable. Pero nos dan el boleto de avión, nos dan el boleto de hotel y nos dicen que fueron a Acapulco. Y ni siquiera nos dicen, ¿y a qué fuiste a Cancún? Porque el SAT no lo cuestiona, ¿no? Bueno, mira, aquí tengo la invitación al curso que me invitó la empresa fulana o pagué yo los derechos para ir al curso. O dos, fui a ver un prospecto de cliente y mira, se llama la empresa fulana, aquí está la carta, ¿sí? Oye, es que tengo mi sucursal, fíjense lo que les voy a decir para Juan y Raúl, ¿no? Para planeación, ¿no? Tengo aperturada la sucursal del despacho en Cancún o en Acapulco, ¿no? Y me tengo que trasladar, ¿no? Pero además, la norma nos pide una serie de requisitos, ¿no, Raúl? Por ejemplo, Juan, nos pide que sean pagadas con tarjeta de crédito o de débito, que además la soporte, ¿sí? Pero el asunto, José, es ese, ¿no? Que
que no es que esté mal que vayan a comer. Tenemos clientes que viajan constantemente a Madrid, a Nueva York, que viajan a París, que viajan a Londres, que viajan a diferentes lugares. Nosotros los acreditamos perfectamente porque fueron a hacer un negocio. Aquí, mira, llegamos hasta el domicilio. Nos mandan las pruebas, nos mandan la constancia de la operación, ¿no? Siempre y cuando tengamos el soporte, porque si no, como te dice Juan, la cobrada de los intereses y los recargos por la terminación de crédito es genial, ¿no? Perdón, Paulina, que te interrumpí, Paulina. Y metiendo un poco más en contexto a lo que acabas de dar, ¿no? Luego resulta que el curso es del 15 y 16 de noviembre, pero por ejemplo resulta que el hospedaje lo tengo del 12 al 20. ¿Qué pasó esos días? Obviamente nada más vas a poder hacer deducible los días equivalentes, como dices, la materialidad y solo sustentar lo que verdaderamente fue para el negocio. Entonces, lo han estado comentando mucho las niñas, todo se basa en la materialidad, todo se basa también en el CFDI y en el tipo de CFDI que tenemos de acuerdo al tipo y método de pago, obviamente, porque, bueno, ahorita por cuestiones de tiempo también no pudimos terminar algunas situaciones, por ejemplo, de la forma de pago, ¿no? Si fue en efectivo, hay que recordar que las que son mayores a 2,000 pesos solo son deducibles cuando son pagados con tarjeta de crédito o cheque nominativo, o los detalles de que si el servicio me lo está prestando una persona física, no lo puedo hacer deducible hasta que sea efectivamente pagado, y para eso vamos a ver el método de pago, si fue pagado en una sola exhibición o es una factura global con complemento de pago. O sea, hay muchos detallitos que hay que fijarse de acuerdo al artículo 28, de acuerdo a las deducciones que nos permite el artículo 25 y las posibilidades que nos permite hacerlos deducibles para el artículo 27. Entonces, todo se basa en cómo sustentamos la deducibilidad y cómo lo podemos demostrar a la autoridad que es para fines del negocio. Lo que mencionas de estrictamente indispensable, a lo mejor lo estamos viendo de una manera muy brusca, pero al final muchos de estos gastos son indispensables para el negocio. Simplemente es cómo se lo materializamos y cómo se le explicamos a la autoridad en caso de facultades de comprobación y tener esos elementos claros para decirle, pues mira, sí me fui tantos días a Cancún, a Acapulco en un curso, pero mira, ¿qué crees? Yo nada más cuando te hice las deducciones, nada más hice deducible los 3 días en los que yo estuve allá para el curso, los demás ni siquiera te los metí. ¿Por qué me estás justificando esta parte, no? Entonces, todo es cuestión de cómo sustentamos cualquier operación contablemente. Exacto. Paulina, pues si quieres cerrar, Pau, nuestra plática con nuestros amigos, con alguna otra recomendación. No, pues únicamente comentarles, maestro Juan López, nada más comentarles que, bueno, también no siempre hay deducciones o ingresos que están respaldados por un CFDI. También hay que recordar que existe el ajuste anual por inflación, que es deducible o acumulable. Y también, por ejemplo, está ahí la evaluación cambiaria. Entonces, no siempre como tal es tener el CFDI, o sea, el CFDI es parte, puede entrar en esos créditos, en esas deudas, puede entrar en la parte de los tipos de cambio y demás, pero son partidas que vamos a meter sin necesidad de tener un comprobante fiscal digital. Entonces, únicamente hay que saber identificarlos bien y tener bien reconocida cuál es esa lista que nos dice el 27, cuál es esa lista que nos dice el 25 y nos dice, por supuesto, el 28. Entonces, tener bien presentados también nuestros pagos provisionales. Recuerden que hay que presentar pagos provisionales a más tardar el día 17 posterior al mes al que vamos a presentar para que nuestra declaración anual ya esté prellenada en esa parte. Entonces, que no se nos vaya a pasar presentar pagos provisionales y más, por ejemplo, en el tema de reciclo, que es un tema que vamos a tocar al final de este coloquio, que, por ejemplo, nos está pasando que si no estamos presentando pagos provisionales en algunas personas morales, no nos está jalando dicha información para presentarla anual. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí porque la inteligencia artificial está a todo lo que da y debemos de tener todo bien amarrado. Y antes hacer nosotros nuestros precierres anuales, que es el punto de estas pláticas que estamos haciendo. Tener nuestros precierres, nuestros papeles de trabajo bien amarrados y, como lo dije desde un principio, tener una contabilidad bien hecha nos va a ayudar a que la declaración se llene sola.
De mi parte, pues son las recomendaciones que puedo brindarles, licenciado. Muy bien, Pau. Y Juan, si quieres dar alguna última recomendación a nuestros amigos. Sí, maestro Dávila, la recomendación mía es en dos partes. Rápidamente, yo pienso que lejos de esperarnos a que la autoridad nos invite, nos revise, nos mande una auditoría, hay que prever este tipo de situaciones. Para esto, bueno, pues yo me pongo a sus órdenes, estamos a sus órdenes, amigos. Ahí están mis datos, ahí están los teléfonos de mi despacho y queremos ayudar con este tipo de pláticas, con este tipo de recomendaciones, queremos ayudar a que no venga la autoridad a decirles qué fue lo que hicieron mal. Acérquense a nosotros, con todo gusto, los ayudamos, con todo gusto los apoyamos y les damos las recomendaciones necesarias para un buen cierre del ejercicio 2022. Muchas gracias, Juan. Y amigos, muchas gracias por su atención. Les comentamos, dentro de una semana me va a acompañar Juan Carlos Barreiro, aparte de Sayuri y Raúl, Juan Carlos Barreiro, para que platiquemos de cómo vamos a preparar el cierre de ejercicio y todos los datos que vamos a prestar el anual, porque entregamos dividendos, utilidades, les pagamos a nuestros socios, accionistas, y dentro de 2 semanas vamos a tener una plática especial sobre los reciclos. Y ahí me va a acompañar la contadora y maestra, Erika Jiménez Machorro, que ustedes la conocen aquí en nuestras grupos, como Eri Jim, que es una experta en los temas. Me da mucho gusto que Juan Carlos y Erika nos acompañen. Y les agradecemos su presencia a todos. Esperemos que les haya servido algunas de estas reflexiones que son importantes para nuestro cierre y que estemos preparados, porque más que nunca la autoridad está buscando recursos, está haciendo su trabajo. Antes es que no hace nada, no, si hacen un montón, ¿no? Se hacen un montón y determinan créditos, la recaudación se ha incrementado brutalmente y también la autoridad ya nos espera que te revise un ejercicio, 2. Ahorita tenemos con estas invitaciones, ¿no, Sayuri y Pau, de 5 años, ¿no, Raúl? Entonces, y ahorita tenemos tormenta de revisiones de finanzas, Juan, tenemos, porque por retenciones, tormenta de diferencias de IVA, invitaciones, y ahora la autoridad ya no nada más las acciones electrónicas, ahora ya dice, venga usted a visitarnos, ahora sí conozca usted nuestras instalaciones, y entonces pues ya vamos constantemente, ¿no? Muchas gracias a todos, les recordamos que si quieren la constancia de haber participado aquí, manden un mensajito a nuestras redes, y ya se comunican ustedes para los datos confidenciales y personales. 2, los invitamos a que si los que necesiten una asesoría gratuita, con mucho gusto, vamos a regalar 3 en este caso para el cierre, las que necesiten, y los invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.